Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿vos también querés ser organizado, pero tenés miedo de ser rígido o demasiado cuadrado? En nuestras comunidades y en Instagram nos preguntan mucho sobre cómo hacer para estar organizados, pero no volvernos excesivamente estructurados. Es normal, esta es una falsa creencia que es muy popular, pero la realidad es diferente. De hecho, estar realmente organizado significa ser flexible. ¿Cómo, se preguntan? No me creen, hoy vamos a compartir consejos específicos para que lo entiendan y para que puedan organizarse mejor y no convertirse en esclavos de su agenda. Nadie quiere ser esa persona que, si el café está a la no temperatura adecuada, se le arruina el día. Bien, este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple, para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 376. Hoy, para cubrir este tema, me van a estar acompañando dos personas que muchos consideran estructuradas, pero no son. Mati y Lu, bienvenidos. Gracias, Santi, por esa intro. Gracias, también Santi. enganchada con la temática. Sí, es un gusto estarte acompañando hoy en este podcast. Bueno, ok, está bien. Este es un episodio... Perdón. Bueno, antes de empezar, quiero recordarles que si están en el camino emprendedor y buscan herramientas para crear su negocio, pueden descargarse más de 25 guías gratis que están en superhábitos.com/kit. Eso es superhábitos.com, superhábitos todo junto, /kit, se escribe K-I-T. Si van ahí van a poder descargar rápidamente 25 guías. Tenemos guías sobre cómo organizar tu semana, cómo encontrar una idea de negocios, cómo planificar tu año, aunque pronto se viene la guía 2022. Está pronta por salir del horno con todas las actualizaciones. Bueno, como les conté, hoy vamos a hablar de cómo hacer para organizarnos sin caer en el extremo de volvernos inflexibles. Porque por más que queramos insistir en ponernos estructuras, la vida siempre nos trae imprevistos cambios y situaciones en las que tenemos que adaptarnos. Y de eso se va a tratar un poco lo que vamos a hablar. Vamos a dar un poco de ideas respecto de por qué está bien, dónde está mal, hasta qué punto la estructura nos puede funcionar y cuándo no. Y un par de consejos prácticos. Mati me estuvo mostrando un super gráfico que no entiendo. Así que vamos a meternos en eso a lo largo del episodio de hoy. Bueno, chicos, creo que un buen punto para empezar ya con la estructura tiene que ver con, bueno, ¿a qué nos referimos o por qué tenemos tanto esta idea y este miedo respecto de ser estructurado? Y en nuestra investigación previa encontramos un par de definiciones respecto de qué era ser estructurado. Yo escribí hace un tiempo atrás un artículo sobre eso, así que ya tenía un head start y había buscado la definición, ¿no? Y entonces una persona decía, si usamos el adjetivo estructurado para referirnos a una persona, probablemente lo hagamos con un sentido negativo. El término estructurado significa que la persona es muy rígida y firme en sus formas, quizás en exceso, y eso no le permite salirse de sus estructuras, que pueden ser mentales, de comportamiento, acción, etc. Y encontré otra, investigando, que la quiero traer también a la mesa, que dice: se define desde la psicología a la personalidad estructurada como aquella que dispone de estructuras mentales rígidas, cerradas, que presenta gran dificultad a la hora de adaptarse a situaciones nuevas, a los cambios y mucho más si los mismos están en antípodas de su manera de pensar o comportarse. Bien, creo que algo que es interesante como para empezar a pensarlo es entender que hay una diferencia entre tener estructura y caer en estas definiciones de ser estructurado, ¿no? Que en realidad es la diferencia entre tener una cualidad en una medida justa y tener una cualidad en exceso. Bien, que esto pasa mucho, ¿no? Las personas tienden a poner las cosas muy en blanco y negro, ¿no? O soy organizado o soy flexible, o soy estructurado o tal. Y para pensarlo, a mí algo que me sirve mucho es como hacer una analogía con el cuerpo. Si uno dice, esta persona tiene una buena estructura ósea, nadie se preocupa. Nadie dice, ¿en serio tiene una estructura ósea? ¿Qué le está pasando? ¿Cuál es su enfermedad? Si alguien dice, esta casa tiene una buena estructura, nadie se preocupa. Porque entendemos que la estructura es algo que sostiene, es algo que permite que las cosas funcionen mejor. Claro que en un cuerpo esa estructura va acompañada de otras cosas que a la estructura le dan movimiento y flexibilidad. Entonces tendremos, no sé, articulaciones y músculos y tendones y cosas que personas que estudiaron temas médicos van a poder explicar mejor que yo. Y tenemos un equilibrio a partir de esas dos cosas.
Entonces yo creo que cuando uno piensa en organización tiende a ir a hacer este salto, como dice Santi, creo que es el concepto normal que las personas piensan, como ir de organización a estructura, estructura, estructurado, mal. Si me organizo, no voy a ser estructurado, no voy a poder funcionar realmente en la vida porque, como vos dijiste, Santi, al comienzo del episodio, la vida es flexible y hay cosas que suceden y me tengo que ajustar. Y creo que volver un poco hacia atrás y empezar a romper con esto de mirarlo de forma absoluta y entender el equilibrio de fuerzas ya ayuda a que uno piense un poco mejor de, bueno, cómo en la organización también se dan estos mecanismos que, por un lado, me ordenan, me sostienen, y otros mecanismos que me ayudan a tener flexibilidad y ajustarme para moverme. Sí, que incluso me parece interesante como esa diferenciación que decías al comienzo, como diferenciar el soy estructurado del tengo o genero estructuras para objetivos o para ciertas cosas que necesito o que quiero lograr. Como que creo que obviamente todo en exceso va a ser contraproducente y va a tener su lado negativo. Y ser estructurado, ¿no? Como soy estructurado, entonces aplico lo mismo, la misma lógica al 100% de las situaciones, probablemente sí va a ser negativo o no va a ser bueno. Así como ser flexible o relajado en el 100% de las cosas tampoco va a tener buenos resultados. Entonces está bueno diferenciarlo, ¿no? No esa cosa tan tajante de o soy estructurado o soy desestructurado, que creo que a mí a nivel personal muchas veces me pasó de ser la persona que señalan como sos estructurada y de alguna forma como que te encasilla en una definición que no está buena y que tampoco es 100% real porque uno puede tener estructuras y generarse sistemas, como vamos a hablar ahora, y en otras cosas ser súper relajados y no tener estructuras o ser más flexible dentro de esa estructura. Pero se percibe o podemos etiquetar a personas como esto de sos de tal manera, que nunca está bueno, ¿no? En ningún sentido. Y yo encontré un par de definiciones muy de diccionario, o sea, la definición de, cuando buscas definición de estructura, y encontré dos que me parecieron súper interesantes para trabajar esta idea positiva y productiva de tener estructuras buenas. Una dice que la estructura es un conjunto de relaciones que mantienen entre sí las partes de un todo, y habla un poco esto del cuerpo humano. Y la otra dice modo de estar organizadas u ordenadas las partes de un todo, que me parece interesante porque no tiene que ver con poner como paredes, ¿no? O una caja, o encasillarnos o encerrarnos en una caja rígida que no se puede mover y que no puedes cambiar nada, sino que hace referencia a esta como una base sólida que unifica un montón de elementos sueltos, ¿no? Como que lo interpreté de esa forma, que en la organización personal es súper interesante pensarlo porque podemos tener una base sólida, podemos tener cimientos sólidos que sostengan todas las áreas de nuestra vida o un montón de aspectos que queremos desarrollar en nuestra vida y podemos movernos con flexibilidad y hacer cambios a lo largo del tiempo, ir ajustando, ir descubriendo cosas de nosotros mismos, pero todo va a funcionar mejor y en unidad y en coherencia si tenemos como esa base, esos cimientos sólidos. Si vamos a la definición de diccionario de estructura, no quizá a la interpretación humana, ¿no? Como de estructura. Que hay dos cosas ahí que creo que son interesantes y por las que podemos avanzar. Primero, el tema de lo que decían, los dos lo dijeron de una manera u otra, y es esta idea de no es un extremo. Bien, muchas veces tenemos a categorizar desde el extremo. Y de hecho, le contaba a los chicos que encontré leyendo un artículo del New York Times de 1981 que se llamaba La vida estructurada, rígida o creativa. Muy interesante los planteos, tenía un par de artículos. Pero una parte que me gustó y que tiene que ver con lo que vos decían, estaba hablando un doctor que se llama Harry Olson, que aparentemente, pues, no sé, un psicólogo que trabajaba con personas, que decían decía, él encontró que el efecto de demasiada poca estructura entre sus clientes, demasiada poca estructura, tenía los mismos resultados o efectos. Bien, una falta de balance, estrés que lleva incluso a problemas digestivos, problemas de sueño, dificultades, frustraciones, falta de entusiasmo y sensación de estar atrapado. Y él era muy interesante porque hacía ese paralelo entre la gente que está muy estructurada, obviamente es un psicólogo, está trabajando con personas que tienen una patología, porque hay un punto en el cual sos obsesivo y es una patología. Y decía, las personas que están obsesionadas con el orden y con la estructura tienden a tener problemas muy similares a las personas que no tienen ningún tipo de estructura en absoluto. Entonces, por un lado tenemos eso. Y la otra parte que ustedes mencionaron también es que existen toda una serie de beneficios de ser estructurado. Bien, es decir, entonces sabemos dos cosas. Sabemos que los extremos no están buenos. Sabemos que hay algunos beneficios de ser estructurado. Hablemos un poquito de eso y después vamos a ir a una serie de puntos prácticos que ustedes pueden aplicar para saber dónde está el límite, ¿no? Porque muchas veces no es fácil decir, ok, soy más estructurado, está bueno, pero
¿Me fui un poquito más allá de la línea o no? Sí, que hay, antes de pasar a los beneficios, Santi, un último puntito es bueno pensar también cuando nos aparece esto de quiero organizarme pero no quiero ser estructurado, entender que detrás del quiero organizarme en general está nuestra comprensión de que el lado opuesto de no estoy nada organizado también es problemático, que quizás no hay, estaba tratando de pensar como cuál es la palabra que se usa para eso, ¿no? Porque si vos hay alguien que tiene mucha estructura, decís demasiada estructura, decís sos estructurado. Si alguien tiene demasiada poca estructura, probablemente se le diría, no sé. Iba a decir algo para hacerme el cool y el joven, pero me di cuenta que sos muy fly, pero pensé, ¿Qué? claramente me va a escuchar mi prima más chica me va a escuchar y va a pensar, en serio, Santi, ¿por qué no puedes pasar 5 minutos sin avergonzarte en público? Pero diríamos, sos muy inconstante o sos poco confiable, muy volado, por ejemplo, muy volado. Entonces, los dos extremos están. Y es fácil, y es importante tener esto presente, no solo cuando estamos pensando en nosotros mismos, sino también a la hora de interpretar las opiniones de otras personas. Porque muchas veces estos comentarios sobre la estructura vienen de personas que de alguna forma sienten resistencia en el cambio que alguien más está haciendo. O sea, a veces vamos a sentir nosotros como me siento atrapado en mi estructura, caso en el cual hay que empezar a flexibilizar, vamos a hablar un poco de eso, pero a veces van a ser comentarios de otras personas y es importante nosotros entender de que no es blanco o negro, sino que siempre estos extremos nos van a poner problemas y enfocarnos en tener suficiente estructura como para cosechar los beneficios y suficiente flexibilidad como para cosechar los beneficios de eso. Como para empezar hablando de beneficios, creo que uno de los puntos claves, y de vuelta a esto, nosotros obviamente somos pro cierto nivel de estructura, así que vamos a venderles un poquito la idea. El primer punto es, para conseguir cualquier objetivo necesitamos tener un nivel de estructura, ¿bien? Porque de hecho la estructura se ve desde cosas súper simples, como lo que decía recién Lu, de organizar una tarea en sí, hasta en hacer planes. Los planes necesitan estructura. Es cierto que el futuro es... De hecho, es uno de los grandes dilemas de la estrategia, ¿no? Cómo lidiamos con la incertidumbre del futuro y al mismo tiempo mantenemos cierto nivel de estructura que nos lleve a donde queremos llegar. Entonces, necesitamos eso. Y además, cualquier cambio que nosotros queramos incorporar a nuestra vida requiera de un cierto nivel de estructura que se está dado por los hábitos. De hecho, charlando con personas que trabajan con niños, algo que hemos encontrado es que te van a decir, los niños necesitan estructura. El ser humano necesita estructura, necesitamos hábitos, necesitamos rutinas, nos hacen bien. De hecho, un niño sin estructura va probablemente a tener más problemas que otra cosa. Hablando de eso, por ejemplo, porque parte, por ejemplo, de tener estructuras es entrenar, es tener rutinas, es tener práctica. La práctica es estructurada generalmente. Y de hecho, hay un estudio que habla sobre el tema de utilizar la práctica deliberada, que es un tipo de práctica que está súper estructurada en términos de cómo vos haces una cosa a la otra. Y encontraron que básicamente que es la utilización de ese tipo de práctica es claramente un predictor de mejores resultados en estudio, en deportes, en capacidad musical, en aprendizaje de idiomas, etc. Entonces, claramente de base necesitamos tener cierto nivel de estructura para poder conseguir prácticamente cualquier cosa que queramos. Que de hecho algo que nos pasa muchísimo es, a lo largo de todos estos años con Super Hábitos hemos tenido la oportunidad de hablar con expertos de muchas áreas, ¿no? Personas que son expertas en salud, personas que son expertas en finanzas personales, personas que son expertas en temas, no sé, de meditación, en temas de psicología, en temas de esto, en temas de aquello. Y en idiomas, en desarrollo de tecnología, en gestión de equipos, en un montón de cosas. Y sistemáticamente todos, cuando conversás un rato en algún punto te dicen, es que es súper importante ser constante en X, ¿no? Como que hay algunas cosas en cualquier área de nuestra vida que si logramos desarrollar una cierta constancia, que como dice Santi, tiene que ver con la estructura, aumentan mucho nuestros resultados. Que no significa, y de vuelta retomando el punto del comienzo, aferrarnos al punto y coma de tal, pero sí tiene que ver con, por ejemplo, hago práctica deliberada. No significa que porque un día no hice la práctica deliberada mi vida va a colapsar. Vamos a hablar un poco de cómo tener esa flexibilidad. Pero sí significa que si yo le escapo a la estructura, ¿no? Si yo soy de las personas que le hablan de horarios y ya no quiere saber nada, que le hablan de hábitos y ya no quieren saber nada, bueno, lo más probable es que mi capacidad de obtener resultados hoy en día en aquellas cosas que a mí me importan, que de vuelta son cosas 100% personales, se esté viendo limitada por esa resistencia a ganar y mejorar mis estructuras. Porque esa es otra cosa. Todos tenemos estructuras, pero pueden ser buenas o malas, y puede ser que las tengamos bien cuidadas o descuidadas. Y también tener en cuenta que estamos hablando de, en el caso de los hábitos personales y de si uno diseña un sistema y quiere incorporar hábitos para lograr objetivos personales y identificar lo que a cada uno le importa,
vos estás diseñando tus rutinas y tu estructura. Entonces, no es quizá lo que genera miedo, resistencia a estas palabras, ¿no? Que asustan, como estructura, rutina, horario, etcétera. Son como las malas experiencias que podemos tener en la vida con estructuras y rutinas. Pero si vos estás diseñando tu propia estructura y tus propias rutinas, vos estás eligiendo, en el mejor de los casos, si podés elegir tus horarios, los horarios, estás eligiendo qué hábitos vas a incorporar, qué vas a hacer a la mañana, qué vas a hacer a la tarde. Lo estás diseñando en base a lo que vos disfrutás, a tus objetivos personales, a lo que vos te importa. No es una estructura impuesta desde afuera. Entonces también hay que cambiar por ahí el chip y decir, bueno, en la medida de lo posible hoy, en la rutina que yo tengo ahora actualmente, ¿qué puedo empezar yo a diseñar y a incorporar y a armar mis estructuras y mis sistemas que me sostenga, e ir ampliándolo con el tiempo, pero perderle el miedo a esas palabras por haber tenido experiencias quizás negativas en otros entornos de estructuras o rutinas impuestas desde afuera que no disfrutamos. Sí, y creo que sacarle el miedo, quizás empezar a acercarnos un poco. O sea, porque, de vuelta, quizás emocionalmente seguimos teniendo el miedo a la palabra estructura. Estructuras, rutinas, no quiero saber nada. Quizás tenemos eso y es natural, porque, de vuelta, hay toda una... Culturalmente, ¿no? El otro día hablamos con Mati sobre creencias, ¿no? Y gran parte de las creencias se generan a partir de lo que nos enseñaron y lo que las personas a nuestro alrededor piensan. Entonces, es natural que nosotros sentamos que las estructuras no son buenas. Pero bueno, si nosotros... particularmente en América Latina, que tenemos esta cosa de... ¿no? Como la sangre y el sentirlo y el hacer, ¿no? Como la música y el deporte y la pasión y esto y aquello. Quizás, no lo sé, y para quienes son de otros países, discúlpame, pero quizás, siguiendo 100% prejuicios, de repente si vos creciste en un lugar donde las estructuras son más valoradas, no sé, pues esto es súper prejuicioso, pero creciste en Alemania, de repente quizás las estructuras te generan un poco menos de resistencia porque culturalmente hay más estructuras que son valoradas, aceptadas o lo que sea. De vuelta, que estoy cayendo en el prejuicio de que Alemania y Suiza son más organizados, que puede no ser así, pero... Sí, es el prejuicio del reloj suizo. Claro, exactamente. O sea, pensemos que... Pero en América Latina tenemos mucho esto del impulso, ¿no? En Argentina nos pasa un montón. Entonces, el entender que puede ser que tengamos esa resistencia está bueno. No me acuerdo qué estaba diciendo antes de que empiece. Tu tirada sobre las nacionales me distrajo. Bueno, a partir de eso... ya sé. Por ahí emocionalmente lo vamos a tener, pero bueno, el primer paso muchas veces para cambiar una creencia es pensarlo racionalmente, ¿no? Sí. Como empezar a decir, ok, lo voy a sentir, pero racionalmente empiezo a acostumbrarme al hecho de que quizás no está bueno y acercarme a un concepto con más frecuencia, no sé, es como cuando haces una terapia porque te da miedo a las víboras. Empezar a ver fotos de víboras y eventualmente vas a estar mejor. De hecho, eso es verdad, no es mentira lo que estoy diciendo. Otra área en la cual las personas tienden a tener mucha resistencia con la estructura es en el nivel creativo. Bien, muchas personas piensan, me encantaría ser más organizado, pero siento que voy a perder la creatividad. De eso lo escuchamos mucho en la comunidad, por personas que son artísticas o tienen como una actividad que ellos piensan que es mayormente creativa. Sin embargo, esa concepción de que el arte nace de... O sea, el arte nace de la aleatoriedad, porque mucha de la creatividad en realidad es la interconexión de elementos, pero el hecho de que eso no puede ser estructurado no es cierto. De hecho, bueno, me acuerdo, Mati, cuando vos hablabas en un podcast sobre un libro que habla sobre las estructuras que tienen los escritores, artistas, etcétera. Yo ahora estoy haciendo un curso que es sobre cómo utilizar Notas y Evernote y demás. Y la persona que da el curso mete mucha estructura en generar aleatoriedad. Él dice, vos tenés que hacer esto, tenés que meter estructura, este sistema, este hábito, de manera de que puedas tener más ocasiones en las cuales, por ejemplo, vos vas a tener una interconexión. Por ejemplo, el otro día decía algo que yo pensé, qué interesante. Él decía, por ejemplo, algo que vos podés hacer, una técnica para encontrar soluciones diferentes a problemas es ubicar físicamente cosas, ¿no? Entonces él contaba, mi papá era un artista, entonces él tenía un hábito y era, cuando estaba haciendo una obra, la ponía en algún lado, que la podía ver todo el tiempo. Entonces al lado de la tele ponía el cuadro en el que estaba trabajando. Y de vuelta, tenés una estructura, tenés un hábito, un sistema en el cual vos vas revisando, vas volviendo sobre ideas, pero eso no te impide que una vez que vos pongas la estructura, tu creatividad o tu capacidad de hacer conexiones se libera a partir de eso. Y de vuelta vas a generar eso que decíamos recién, o sea, vas a estar generando como el caso de los escritores o artistas que tienen rutinas muy detalladas y muy diferentes entre sí. Entonces también te da la pauta de que una persona que trabaja, o sea, cuyo trabajo es principalmente creativo, también hace un trabajo de autoconocimiento y de descubrir qué le funciona y qué le dispara o le genera mejores entornos o momentos para dejar fluir esa creatividad y poder hacer esta conexión entre diferentes cosas y crear algo nuevo a partir de eso. Y cada uno va a tener su propia estructura y su propia rutina, y muchas veces
si lo vemos de afuera, va a sonar súper estructurado, pero tiene que ver con esto. Y cada rutina va a ser distinta porque lo están generando a partir de lo que cada uno necesita y le funciona para asegurarse de que todos los días va a poder hacer su trabajo de la mejor manera. Ahí está el episodio 301. Con Santi hablamos de creatividad versus productividad y un poco profundizamos en algunas de estas cosas. Ahí está detallado mucho de esto que estamos hablando. El libro que mencionaron recién se llama Daily Rituals, que habla de rituales diarios de diferentes personas, artistas, músicos, también personajes de otras áreas de la política, etc. Creo que lo que es interesante, que esto lo tomo de algo que dijo Lu recién, es mucho de nuestro preconcepto sobre las estructuras viene de sufrir estructuras que fueron impuestas por otros y que fueron creadas de manera generalizada, ¿no? Es lo que pasa un poco con la escuela, ¿no? El problema con la escuela de está todo estandarizado, entonces meto muchos niños que son diferentes en el mismo sistema. El problema con, no sé, mandar a todo el mundo a una oficina cuando en realidad son personas que están haciendo trabajos distintos y a algunas de esas personas le funcionan horarios diferentes y a otras de esas personas le funcionaría estar trabajando en su casa. En general son esas estructuras externas y homogeneizadas para personas diferentes que son las que nos traen problemas. Las que se disfrutan y que tienden a funcionar mejor son estructuras autogeneradas porque las elegimos, las construimos a partir de objetivos, que los objetivos son 100% personales, y al mismo tiempo las construimos adecuadas o a medida de nuestras necesidades personales. Entonces es completamente diferente tener una rutina de mañana que diseñaste vos con lo que te importa para lo que a vos te importa, que la rutina de mañana forzada que tuviste todos los años en la escuela de llegar y hacer 3, 4 cosas que te hacía hacer la maestra, que la mitad no entendías para qué eran, la mitad no te funcionaron nunca, la mitad no te gustaba. Entonces, esos problemas creo que vienen del tipo de estructura y eso también ayuda, me parece, a ir desarmando un poco. Y finalmente, el último punto en el cual, y que hace este podcast, en el cual tenemos que tener estructuras por si no va a ser un problema, es a nivel negocio. Bien, tenemos la imagen del emprendedor caótico, de este emprendedor que es creativo, que de repente está y llega a la oficina y la oficina, no sé, están jugando al ping pong y de repente es emprendedor y ok, somos millonarios todos y todo eso. Sin embargo, en la práctica llega un momento en el cual todos los emprendedores se encuentran en la necesidad, todos los negocios se encuentran en la necesidad de sumar estructuras a eso. O sea, sabemos que los emprendedores que se ven caóticos tienen sus propias estructuras y sus propios sistemas, ¿no? Empecemos por Steve Jobs, tiene un sistema de cómo vestirse repetible y que nunca cambió, ¿no? ¿Qué es más estructurado que vestirte igual todos los días? Dígase de paso, ¿no? Las personas consideradas más creativas que hay dando vueltas en el mundo del emprendimiento. Tenés eso y después a nivel de negocio de vuelta empezás a necesitar ver lo que un autor llama las cañerías, ¿no? Como toda la parte de lo que está entre las paredes del negocio. Tienen que tener sistemas para que tengan en cuenta la contabilidad, los sistemas, los impuestos, el payroll, recursos humanos. Entonces, definitivamente necesitamos estructuras para todo eso. Pero de vuelta, como dijimos, tenemos esta contraparte. Si somos demasiado estructurados, eso va a ser un problema. Lo cual nos lleva a una serie de consejos prácticos que tenemos para compartirles sobre cómo manejar este tema de la estructura. Y el primer punto es, y ese punto de partida, estoy pensando, ¿quieres, Mati, que vamos con tus puntos? Como quieran. Si le tenés mucha confianza. Santi y yo no sabemos qué es lo que hay en ese gráfico, así que por ahí. Yo supongo que son parecidos a lo que pensamos, pero sí. Vamos con los tuyos. Bueno, lo que hice fue, armando un poco con las cosas que nos sirven a nosotros, armar como una especie de dibujito donde tenemos, para que las personas que nos están escuchando tengan. Hay 2 círculos, ¿sí? Una mitad de los círculos tiene que ver con cosas que suceden, que van a forzarnos a ser flexibles. Y la otra mitad de los círculos tiene que ver con bases que nosotros tenemos que nos permiten procesar eso que sucede y lograr un punto justo entre estructura y flexibilidad. ¿Bien? Son 2 círculos que se interconectan. Es un diagrama de Venn. Claro, es un diagrama de Venn, solo que tiene cosas adentro de cada uno de los círculos. Lo cual hace que probablemente no sea un diagrama de Venn. Entonces, de un lado, y acá viene el tema. De un lado nosotros vamos a tener, que es lo que nos requiere flexibilidad, el aceptar, o si quieren la base de todo esto es aceptar que nosotros vamos a desarrollar una organización. Tenemos, no sé, el podcast lo dejamos en las notas del episodio de organización semanal o el podcast de planificación anual. Pueden tomar cualquiera de estos puntos. Yo tengo mi organización. Esa organización es una gran herramienta. El problema puede ser si se convierte en un exceso de estructura que no me permita funcionar. Y ahí entran los hábitos que tienen que ver con flexibilizar en el día a día. El hábito que nosotros siempre tendemos a hablar es la rutina de mañana, ¿no? En la rutina de mañana vos revisás qué pasó el día anterior, a partir de eso reajustás tus tareas para el día.
a nivel anual, la revisión trimestral. Revisás qué pasó el trimestre anterior, pensás cómo querés ajustar para el siguiente. Pero me pareció que estaba bueno tener presente de que, en realidad, si bien le vamos a poner esos momentos del día para desarrollar el hábito y acordarnos de hacerlo, incluso si tuvimos un día muy ajetreado, siempre se puede revisar una organización. Y creo que es algo que nosotros tres damos quizás por sentado, pero que muchas personas cuando se empiezan a organizar no. Muchas personas no piensan en si siento que esto no está funcionando, si siento que esto está siendo un problema, puedo frenar y reacomodar las actividades. Bien. De hecho, un ejemplo muy puntual que valida eso, nos preguntan muchísimo sobre qué hago con la lista de pendientes del día anterior, lo que no llegué a hacer el día anterior, y muchas personas lo que nos cuentan que suelen hacer es arrastrar al día siguiente, ¿no? Entonces empiezo el día siguiente con la lista de pendientes del día anterior y le sumo lo que ya había definido que iba a hacer el día siguiente. Entonces como que no está como esa instancia más flexible como de repensar o reorganizar, que es un hábito también, y solemos como eso, arrastrar por como atenernos a esa estructura de forma rígida y no permitirnos como hacer cambios. Exacto. Entonces, este círculo tiene que ver con cómo pensamos esos cambios, estos dos círculos. Entonces, dijimos, un círculo tiene que ver con lo que sucede que nos lleva a requerir flexibilidad. Que ahí pensé que algo que es interesante es que hay 3 partes, y si quieren les digo las 3 y de ahí conversamos un poco de cada una, que es cosas que pasan, cosas que te pasan, y cosas que le pasan a otras personas. ¿Por qué pongo los 3 puntos? Porque muchas veces, y esto Santi creo que en tu artículo vos lo mencionaste, y me acuerdo que en ese momento lo conversamos, muchas veces cuando nosotros pensamos en dentro de mi organización voy a ser flexible, tiendo a solo pensar voy a ser flexible respecto de cuánto tiempo tarda una tarea. O voy a ser flexible respecto de si no logré cumplir una tarea la voy a pasar al día siguiente. Pero en realidad ahí lo que estamos cayendo es en esta idea de que productividad solo tiene que ver con producir resultados cuantificables, numéricos, el tilde en la lista y las cosas, y perdiendo de vista una mirada un poco más amplia de que también está bien ser flexible, no solo de vuelta a estos eventos cuantificables que pueden suceder, sino también al lado emocional, psicológico de lo que le pasa a otras personas o lo que nos pasa a nosotros. Porque muchas veces, si yo tengo mi agenda, me cuesta flexibilizar porque no entiendo que el hecho de que llegué a mi casa y mi hijo se está sintiendo mal es un evento que amerita cambiar. Es como pienso, esto no es productivo, estoy dejando de hacer cosas para hablar con mi hijo, en lugar de pensar, atender a las personas muchas veces tiene una jerarquía que es incluso más alta que lo que hacemos u otras actividades. Sí, creo, no sé si me estoy adelantando dentro de tu sistema dale. Porque no lo conozco, pero creo que gran parte del problema con las estructuras es cuando la estructura está por encima del fin. Bien, creo que esa es la definición, que es un poco lo que vos estás diciendo, ¿no? De repente nuestra estructura toma tal importancia que si no cumplimos con la estructura o que vamos a sacrificar cosas más importantes porque la estructura no está ahí. Porque para proteger la estructura de fracasar. Y ese creo que es el gran error que está medio implícito en lo que vos estás diciendo, ¿no? De repente mi hijo está llorando y yo ya tengo algo agendado y me pregunto, ¿qué es más importante? Y si estoy priorizando la estructura, es decir, estoy diciendo, no, voy a mantener mi agenda, por más de que mi hijo esté llorando sea lo más importante, en realidad ahí es donde me estoy empezando a meter en problemas. Que también esto viene muchas veces de no tener claridad sobre... No quiero spoilear nada. Porque ustedes hablen porque yo tengo mis notas, pero ni siquiera estoy 100%... O sea, sé que todo lo que está acá es bueno, pero bien, seguramente la estructura es mejorable, así que a partir de lo que conversemos mejorará. Que muchas veces pasa que nos falta claridad, ¿no? Como tener como muy a flor de piel la claridad de cuáles son nuestras prioridades. Entonces, puedes tener la estructura que te ayuda a sostener la mayor parte del tiempo acciones, hábitos que te van a traer resultados en el largo plazo, pero... si no tenés esa claridad muy, muy, muy presente de tu misión, de tu visión, de tus objetivos, de tus roles, de tus prioridades en orden, en el momento en el que tu hijo está llorando y vos tenés una tarea pendiente, no vas a poder discernir o te va a costar discernir, pero si vos tenés tu misión clara, vos sabés qué rol va primero y qué rol va después, es muy fácil, muy liviano ser flexible y acomodarte y hacer cambios y decir... no dudar ni un segundo de que la prioridad en ese momento para vos es que tu hijo está llorando y no la tarea pendiente, por ejemplo. Claro, que es el principio de una buena estrategia, estar presente, ¿no? Y organizarnos es en realidad la parte de la ejecución de la estrategia.
Porque nosotros agarramos y decimos, yo quiero llegar a ese lugar, que es la misión, ¿no? Ese es mi objetivo, que está allá. Eso es lo que es importante para mí. Obviamente, si yo no tengo una misión, una visión, un objetivo, es muy difícil discernir qué es lo más importante. Entonces, quizás yo voy a priorizar llegar a tiempo al café versus conversar un rato más con mi esposa que está necesitando charlar. Bien. Ahora, si yo sí tengo eso presente, yo lo que voy a hacer es siempre tener eso presente y voy a hacer un plan. Y voy a decir, estos son los pasos, porque para el escenario actual, para la rutina, y esa, o sea, está visto como el largo plazo, como de acá a 5 años, de acá a 3 meses, pero en el día también. Yo digo, para llegar a este lugar al final del día, este es el camino que yo voy a seguir dada la información que yo tengo ahora. Ahora, cuando empieza a recorrer el día, de repente la situación va a cambiar. Es como el ajedrez, van a mover 2, 3 fichas, de repente una ficha que yo pensé que estaba no va a estar, de repente mi hijo se va a largar a llorar, de repente el informe que tiene que estar no va a estar. Y yo, o sea, yo una persona de tu club, puede seguir con el mismo plan hasta el final. Una persona que realmente es organizada y es productiva, lo que va a hacer es, va a tener rituales, va a tener hábitos, va a tener estructuras que le permitan estar presentes para reevaluar su situación. El otro día estaba charlando con una persona que conocemos los tres y me decía, han habido tantos cambios últimamente que ya decidí no planificar más. Ya no tengo planes. Entonces, o sea, eso no es como funcionan los planes. Santi, no estamos cortando cebolla. ¿Por qué te cae una lágrima por ejemplo? Claro, esos no son los planes. O sea, es lo que siempre decimos. El plan no se va a cumplir como vos querés que haga. Pero eso no significa que el plan no sirva. El plan te da un mejor camino hoy. Y después sobre ese plan vas a acomodarte y vas a decir, bueno, que este plan ya no es tal cual. Ahora tengo que ajustar esto. Es como decir, bueno, vamos a vender tanto. Nosotros cuando hacemos la planificación anual decimos, vamos a vender tanto de tal producto, tanto de tal producto, y gracias a la matemática mágica de Mati siempre le erramos por, no sé, 2%, 1%. Sí, una cosa así. Es muy loco, la verdad que es muy loco de ver. Pero, de vuelta, en el medio del año pasan 1000 cosas. Lo que pasa es que pasan las cosas, vos te sentás, mirás, decís, ok, ¿cuál es el nuevo escenario? Bueno, me acomodo a lo más importante. Y lo haces con tranquilidad, que creo que también ese es otro beneficio de usar bien esto que estamos hablando, tener esa tranquilidad. No voy a atender a mi hijo que está llorando, pero sigo preocupado por la presentación que no estoy haciendo, sino freno, tomo una decisión, acciono y estoy 100% en eso que decidí y lo disfruto y tengo la tranquilidad de que es la mejor elección que podía haber tomado. Que ahí ahora vuelvo al grafiquito, pero hay una analogía que está en el libro Los 7 hábitos de las familias de Stephen Covey, que está al comienzo del libro, que tiene que ver con cómo es un vuelo por un avión, ¿no? Y lo que dice es, cuando entre que un avión despega y un avión aterriza, en realidad no hace una línea recta perfecta. Lo que hace es estar todo el tiempo corrigiendo el rumbo usando las métricas que tiene respecto del curso. Entonces, objetivamente, si yo trazara una línea recta, el avión está afuera de esa línea recta un 90% del vuelo, pero igual el vuelo sale donde tiene que estar, llega donde tiene que llegar y llega a tiempo. Entonces, el entender que estos ajustes son esa corrección de curso y que igual podemos llegar al objetivo, igual podemos llegar al final del día contentos con nuestro día, igual podemos llegar al final del año contentos con nuestro año. Eso es lo importante. Y volviendo a lo que decía es, entonces, hay dos caras. Ustedes ya estuvieron hablando bastante recién de la cara de cómo proceso lo que sucede. Volviendo un segundo antes de pasarnos directo al tema de los criterios. Entonces, ahora, yo proceso con criterios de prioridades, que son lo que los chicos estuvieron diciendo recién, aquello que sucede. Que incluye hechos objetivos, ¿sí? Estos imprevistos que todos aceptamos en la organización. Hechos subjetivos de otras personas, que ahí entra, por ejemplo, lo que decíamos de un hijo, pero también, y creo que esta es una de las cosas que muchas veces cuando las personas dicen que sufren la estructura es porque no tienen esto trabajado, el ser autoconsciente de hechos subjetivos, personales. ¿A qué me refiero? Empecé el día, pasaron una serie de cosas, quizás, y voy cumpliendo con la lista, pero llega la mitad del día y me doy cuenta de que estoy cansado. O llega la mitad del día y me doy cuenta que estoy ansioso, me doy cuenta que estoy, no sé, angustiado, que estoy triste, que estoy preocupado. Si yo no sé atender a lo que a mí también me pasa, voy a incumplir o me voy a meter en problemas tarde o temprano, porque en términos de organización, y cruzándolo con este otro lado, que es lo que los chicos decían, estoy descuidando uno de los roles principales. Quizás por cumplir con mi rol como dueño de negocio, cumplir incluso con mi rol como, no sé, como esposo, estoy no atendiendo algo que está sucediendo en el rol personal, que tiende a ser el rol más importante. Entonces, el estar atentos también y saber que algo que amerita una reorganización es detectar
de que no solo el mundo exterior, sino también el mundo interior, por decirlo de alguna manera, no está como pensamos que iba a estar a lo largo del día, es una mega herramienta de flexibilidad. Que incluso es tan personal que incluso en el ejemplo que vimos recién del niño llorando, tampoco es tan claro que la mejor elección sea ir a ver a tu hijo llorando. Y voy a aclarar esto porque suena mal. Pero, por ejemplo, si tenés esa conexión con qué te está pasando y con tu rol personal y con cuidarte primero a vos, tu hijo está llorando y vos detectás o te das cuenta de que vos necesitas algo en ese momento y que no podés atenderlo de la mejor manera porque necesitas cuidarte a vos de alguna manera, podés, por ejemplo, pedir ayuda, hacer algo que a vos te haga bien, pedir a otra persona que cuide de tu hijo en ese momento, que necesita algo, que necesita contención o lo que sea, y cuando vos estás bien, vas a pasar tiempo con tu hijo de calidad y demás. O sea, ni siquiera es tan lineal, como no es una verdad universal, como el niño llorando es tu prioridad, sino que esto me parece re importante también tenerlo en cuenta, que es lo que solemos descuidar o postergar, y en realidad siempre debería ser el rol número uno. Exacto. Entonces, tenemos, de un lado, lo que te pasa, lo que le pasa a otros, lo que pasa en general. Y del otro lado, que es cómo tomo decisiones, lo que tenemos es la base de organización, que ya la mencionamos. Tenemos por sobre la organización específica, semanal, trimestral, anual o lo que sea, tenemos nuestros criterios de prioridades más amplios, que son lo que los chicos dijeron recién, ¿no? Es tu misión personal, tu visión personal, tus roles, que son las herramientas más grandes en términos de organización. Son aquellas prioridades que van más allá de lo que está sucediendo hoy o lo que está sucediendo este año y que me permiten reajustar si es necesario. Pero no solo tenemos las prioridades en términos de qué es importante para nosotros, también tenemos, y eso creo que ayuda mucho a ser más flexible, el incorporar el concepto de, o la capacidad de evaluar cuáles van a ser las acciones más eficaces en cada momento. ¿Sí? Si se quiere, misión, visión, roles tienen que ver con efectividad, con hacer aquello que es importante que se haga. Pero muchas veces algo que nos permite ser flexibles es ser conscientes de qué es lo más eficiente, es decir, qué es lo que más resultados trae, ¿no? Retomando el ejemplo que decía Santi, si yo estoy avanzando con mi año con el negocio, tengo un objetivo de facturación de hasta dónde quiero llegar y de repente hay una emergencia personal, tengo menos horas para trabajar en el negocio, está bien. Por un lado, una herramienta que tengo es saber que la emergencia personal hay que atenderla y atenderla, pero por otro lado, una gran herramienta para ser flexibles e igual llegar a los resultados es ser conscientes o entender qué es lo que es más eficiente en cada rol. Entonces, si solo puedo hacer una acción de ventas de las 200 que tengo, ¿cuál voy a hacer? Si solo puedo hacer una acción de, no sé, con mi hijo, tengo 10 minutos, porque no hay forma de que tenga más de 10 minutos. ¿Cuál es la mejor forma de gestionar esa conversación? Y ahí creo que algo que entra, que está muy presente siempre, que hablamos acá en el podcast, es la comprensión de los principios que dominan las diferentes áreas de nuestra vida, ¿no? Si yo entiendo cómo tener buenas conversaciones, una gran herramienta de flexibilidad que tengo es que puedo tener probablemente una conversación que, si no tengo ninguna oportunidad de extenderla, en 5 o 10 minutos va a ser más significativa que si simplemente entro y avanzo en piloto automático. ¿Se entiende esa idea o no? ¿Vamos bien? Sí, sí, sí. ¿Qué opinan? Sí, sí. Lo veo a Santi, veo la mirada solemne de Santi. Igual entonces, aviso que vamos a hacer algún gráfico o algo y lo vamos a compartir, porque me parece que amerita, como para acompañar al podcast. Perfecto. Ahí está. Entonces pueden ir a las notas del episodio que van a estar en superhábitos.com/376. Entonces, con eso yo creo que ya empezamos a completar el cuadro, ¿no? Yo lo que hago cada vez que quiero ser flexible es detecto que la estructura se está volviendo un problema, freno y cruzo lo que pasó, lo que me pasó o lo que le pasa a otras personas con mis prioridades expresadas, si lo tenemos desarrollado el sistema de organización, en una misión personal, una visión personal, roles, una planificación, pero también expresadas en conocimiento de qué es lo que más resultados trae en los diferentes roles. Que obviamente esto se gana con el tiempo. Entonces, cuando yo cruzo esas dos cosas, yo rápidamente puedo hacer lo que venimos hablando, que es pensar cómo reacomodo el día, cómo reacomodo la semana, cómo reacomodo el mes para funcionar. Y algo que pasa mucho, las personas se ríen mucho de nosotros cuando esto sucede, es que si nosotros nos ponemos a hablar con amigos sobre cómo organizamos un viaje o con amigos sobre que tienen un problema, sobre cómo se podrían organizar, nosotros rápidamente tendemos a organizar cosas, pero no es tanto porque simplemente tenemos cerebro de organización, sino es por este hábito. Cuando vos en el día a día te acostumbras a reorganizar rápidamente,
eso después es como que te hace muy, muy flexible. Y al mismo tiempo te hace muy efectivo y eficiente. Creo que también algo que entra ahí, estaba pensando mientras lo escuchaba a Mati, es porque el otro día una señora se enojó. Se enojó con Mati. Porque grabamos un podcast hablando sobre preguntas y respuestas y Mati comentaba sobre cómo la ha ido de 10 con el tema del sueño y cómo dormía mejor ahora que tiene un bebé. Y el señor estaba muy enojado porque esto no se aplica a ustedes que tienen años de hacer hábitos y todo eso. Y yo creo que es interesante el punto que esta señora hacía porque gran parte de ser mejor es aceptar el hecho de que no sabemos. No sabemos, que la realidad es mucho más compleja y que tenemos que navegar por incertidumbre siendo ignorantes y hacer lo mejor que podemos. Porque hay muchas cosas que hacen que ser estructurado sea un problema que no tiene nada que ver con ser estructurado. Por ejemplo, mucha gente dice, voy a tener tareas y voy a estar reestresado. Por ejemplo, GTD como sistema, no GTE en nuestro curso, sino GTD, el sistema GTD, es un sistema que está pensado justamente para que vos puedas manejar muchas tareas sin tener tu mente cargada de tareas. Entonces, hay muchas cosas que operativamente son parte de un buen sistema de organización que van a hacer que todo esto que dice Mati sea más fácil. Por ejemplo, dice, no, pero si cada vez el esfuerzo mental que me toma, cada vez que me dicen algo organizarme, ¿cuánta energía gastan en eso? Y la verdad es que si vos tenés modelos mentales, en realidad, cuando vos tenés tu cerebro programado con estructuras mentales, que de vuelta literalmente son modelos mentales, organizar las cosas es lo más natural. O sea, modelo mental básico. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el paso? Entonces, obviamente yo voy a organizar, si me decís tipo, che, necesito hacer esto, yo automáticamente voy a pensar, no, ¿qué es lo que quieres conseguir? Exactamente, bueno, ¿cuál es la forma más simple de llegar a eso? Y no me toma nada de esfuerzo, porque yo simplemente lo estoy organizando con mi modelo mental que no me toma cabeza extra. Entonces, creo que mucho del problema de la idea de ser estructurados es que la gente mete muchas ideas juntas respecto de sus sensaciones negativas de organizarse. Acá, por ejemplo, tengo un artículo que encontré también buscando que hacía una correlación entre ser introvertido y ser estructurado y decía que las personas introvertidas tienden a ser más estructuradas porque porque les resulta como una estructura de seguridad para su vida social. Es decir, no tengo como una cantidad de energía limitada que tengo que cuidar, entonces voy a estructurar todas mis actividades porque si no, andás a ver lo que va a pasar si salgo al mundo como un extrovertido. Igual decías, bueno, ¿qué es parte de la realidad? Quizás tenés miedo de lo que pueda pasar, ¿ok? Entonces tenés el factor miedo. Quizás no sabes organizar tus tareas, entonces pensás, ok, me reestresa esto, o quizás me frustra el hecho de saber que no estoy consiguiendo los resultados, que es otra cosa que no tiene nada que ver con que ser estructurado sea malo, simplemente es tu problema. Entonces creo que quizás, o sea, está buenísimo el sistema de Mati, vamos a hacer obviamente el gráfico que dice Lu, no nosotros, obviamente. No, lo va a hacer Enzo, que es mucho mejor. Que Pero lo que me parece interesante es, como para ir cerrando, es esta idea de tener cierto nivel de estructura está bueno, no tenerla es malísimo, tener demasiada también es malo. La clave es todo lo que dijo Mati. Y lo que definitivamente se tiene que llevar a este episodio es una estupidez pensar de que por si te organizas va a ser estructurado. Bien, sí. Es estúpido. Es como decir, tener un prejuicio horrible sobre algo. Entonces, como es obvio que no sé, algún prejuicio que no voy a decir para no caer en algo que pueda ofender a alguien. Que los alemanes son estructurados. Claro. No, pero bueno, prejuicios buenos puede ser, sí. ¿no? Como... Claro, en mi caso yo lo quise decir como cumplido. No, sí, quería simplemente como retomar. Pero... No, igual está bien, es como... de vuelta. Pero esa es la clave. Bien, si ustedes piensan, cada vez que piensen que quiero ser más estructurado para tener mis objetivos, pero siento que voy a volverme un cuadrado, siento que no voy a poder disfrutar de la vida, siento que no voy a poder ser feliz, no voy a ser creativo, no voy a tener tiempo para la gente que quiero, o voy a tener que rechazar a mi hija, no voy a ir al 15 de mi hija para cumplir con mi rutina de la mañana. Piensen, eso no es así. Eso es un conjunto de cosas que te dijeron en algún momento que no son como funciona la organización. Una organización bien entendida, bien flexible y bien pensada. Y que sí o sí una buena organización implica instancias de revisión de nuestras propias estructuras. Entonces no va a pasar que te pases 10 años con una estructura que no te traiga buenos resultados, que no te haga feliz, que no funcione y no hayas hecho revisiones. Y creo que a ustedes también seguramente les pasa, pero me pasa muy seguido de... como si yo tengo como esta etiqueta, ¿no? De persona estructurada o la imagen hacia afuera, ¿no? Que se puede percibir como estructurado. Y por ahí me pasa mucho de querer coordinar, por ejemplo, con personas que son aparentemente desestructuradas, coordinar como nos juntemos, hagamos algo y demás. Y es mucho más fácil que yo tenga tiempo libre o tenga disponibilidad a que la otra persona lo tenga. Y eso es muy difícil demostrarlo cuando les decimos, es bueno tener estructuras y todo esto les va a dar más tiempo libre, más flexibilidad, más aire, pero realmente en la vida cotidiana te da muchísima más flexibilidad y más aire y tenés mucha más libertad
por esto de hacer 20-80, por esto de encontrar los caminos más eficientes, y saber qué es lo más importante que puedo hacer en cada rol, te da mucho aire para decir, me puedo tomar una tarde para visitar a alguien, para hacer algo que me importa, con tranquilidad de que no estoy tirando a la basura todos mis objetivos personales o laborales, por ejemplo. Sí, que como último punto es, la flexibilidad te hace más productivo, porque te asegura de que no importa qué pase, vas a mover la energía a lo que es más importante. Y los imprevistos no se pueden evitar. O sea, eso lo hemos dicho 1000 veces. Todos vamos a tener imprevistos, y probablemente muchos. El secreto está en quienes frente al imprevisto logran reacomodarse y volver a las prioridades, y quienes con el imprevisto quedan desacomodados y ejecutan lo que se puede o lo que sale. Entonces, en realidad, esta flexibilidad aumenta tu productividad en el sentido no de vender más este año o tipo un número, sino en el sentido de que suceda más de aquello que vos querés que suceda y lo que para vos es importante que suceda. Sí, yo tengo que decir que yo sí fui estructurado en el mal sentido, y es un camino directo a conflictos con personas, sentirte atrapado, estrés, enfermedades incluso. En mi caso, me enfermaba de... Deudas con la mafia. Deudas con la mafia, problemas de apuestas. Típico. Causas ocultas y cosas por el estilo. Bueno, chicos, muchas gracias por sus aportes. Gracias, Mati, también por tu sistema. Por mi sistema, que no era un sistema, pero que más o menos quedó como un sistema. Claro, el que no te va a agradecer va a ser Enzo, que va a tener que hacer el gráfico. Y tampoco a vos, que fuiste la que propuso la idea de hacer el gráfico. Y públicamente, o sea, ya me comprometí. Lo comprometí a Enzo. Sí. Ese es el show de Superhábitos. Eso le pasa a Enzo por pasarme en puntaje en Duolingo. ¿Ah, sí? Este es el castigo que... Ahí está, Enzo. Ahí tenés tu paga. Muchas gracias por habernos acompañado. Como siempre, les recordamos que si están en el camino de emprender, pueden descargar más de 25 guías gratuitas yendo a superhábitos.com/kit, superhábitos.com/KIT. Ahí van a poder descargar gratuitamente mucha de nuestra sabiduría que hemos ido acumulando a lo largo de los años. Por lo pronto, si quieren tener un poquito más de esta sabiduría limitada en este mundo de ignorancia en el que vivimos, pueden escucharnos nuevamente la semana que viene, el lunes, en el episodio 377 del show de Superhábitos. Chau, chau.